Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y que podamos tener este tiempo de poder hacer este avance, de seguir, continuar juntos en esta manera en que estamos llevando nuestras escuelas dominicales y tener el privilegio también de compartir con ustedes para que podamos interiorizarnos, adelantar y de alguna manera ayudarnos en la casa también en estos días que quedan antes del domingo, ¿no es cierto?, a nuestra tarea de reflexionar en la palabra. Creemos y estamos haciendo este esfuerzo, digamos, esfuerzo, este trabajo de presentarnos ante el Señor honestamente cuando vamos a la escuela dominical y lo que queremos hacer entonces es ayudarnos mutuamente a que en nuestras familias exista o se produzca la reflexión de la palabra. Así es que es una convicción que tenemos como iglesia que hemos abrazado y por la vía de estos simples videos, de este pequeño material que preparamos semana a semana, que es más bien una excusa, como hemos dicho siempre, para generar comunicación, para generar conversaciones en torno a la palabra, nos estamos animando mutuamente a poder caminar en esto que es la escuela dominical de la Iglesia Unida, en la epístola, hoy en este tiempo de Filipenses. Es verdad que nosotros estamos un poquito atrasados, desfasados, porque hicimos un paréntesis como iglesia y estuvimos mirando las cartas de Juan y estuvimos siguiendo esas enseñanzas porque creíamos necesario y pertinente, pero ya hemos vuelto y estamos tratando de retomar, ¿no es cierto?, nuestras escuelas dominicales con los mismos parámetros, con las mismas secciones de nuestra iglesia en general, pero estamos avanzando y estamos ahora en nuestra segunda escuela dominical acerca de Filipenses, en nosotros, la escuela de la primera iglesia de Concepción, pero estamos tomando algunos pasajes un poco más amplios para poder ir avanzando. Y esto lo hemos hecho con esta intención, con la intención de que nosotros podamos en nuestros hogares compartir la palabra, ¿cierto? Y hacerlo de alguna manera con una guía. Así es que hemos estado este tiempo pensando en esto y esta semana nos toca ver en la lección 2 algo a lo que hemos titulado, porque lo vamos a ver en el contexto de los versículos, cómo se mezclan o cómo podemos nosotros lidiar con la tensión entre las circunstancias, las motivaciones de personas que están a nuestro alrededor y el gozo. Recuerden que estamos hablando acerca de lo que es el gozo del Señor, acerca de lo que el apóstol Pablo nos está tratando de transmitir en esta epístola que hemos dicho ya en la primera lección. Dijimos que no es una epístola meramente doctrinal, ¿no es cierto? A pesar de que la palabra del Señor por sí es doctrina, pero esta no es un tipo de carta como a Gálatas, donde Pablo tenía que corregir cosas. Ya dijimos que no es como Corintios, que está también tratando de arreglar asuntos de la iglesia. Esta epístola es más bien una epístola del corazón de Pablo, de cómo él percibe, se siente, cómo él también está viviendo el Evangelio de manera personal, viendo cómo todo alrededor está funcionando, viendo cómo las circunstancias, a pesar de que algunas son muy hermosas, como lo que le pasó con esta ofrenda, o con este cariño que la iglesia de Filipo llevó a él en su situación de cárcel, pero también con otras situaciones adversas, como precisamente su situación de cárcel y también el quehacer de otras personas que estaban en ese tiempo también predicando el Evangelio. Cómo estas cosas se ven mezcladas y de todas maneras Pablo puede decir que él tiene gozo. Eso es lo que queremos ver ahora en esta sección. ¿Por qué? Ahora, la razón de hacer esto, hermanos, es que nosotros debemos aprender de la Biblia para poder vivir y pensar de manera como la Biblia nos quiere guiar a que nosotros pensemos. Es una utopía pensar que un creyente, alguien, por ejemplo, como nosotros mismos, la mayoría de nosotros, yo en particular, que somos personas que venimos de un contexto que no es una familia cristiana o como se decía antes, ¿no es cierto?, que no es una cuna de oro, que no es una familia de creyentes donde siempre las personas han estado inmersas en un pensamiento, en el óptimo, ¿no es cierto?, en un pensamiento de creyentes. Pero nosotros, los que venimos de fuera, los que no hemos visto nunca cómo una familia honesta se conduce en la palabra, cómo padres tratan honestamente o padres piadosos tratan a sus hijos, cómo madres piadosas tratan a sus hijos, cómo parejas, ¿no es cierto?, se forman. Nosotros, los que no aprendimos eso de la niñez, necesitamos la palabra. Y por eso es que hacemos este esfuerzo, porque quienes no sepan pensar bíblicamente, quienes no sepan vivir bíblicamente, la única opción que tienen es que alguien les muestre por la palabra cómo vivir para poder nosotros crecer en el Evangelio.
Y esto que estamos viendo aquí es un gran tema, es una gran bendición que tenemos de poder ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, está transmitiendo a la iglesia de Filipo el gozo que él siente a pesar de todas las circunstancias alrededor, insisto, buenas y malas, cómo él puede experimentar gozo. Y así que en esta sección quiero que nos preocupemos de mirar una cosa que el apóstol Pablo trata de hacer, de dirigir la conversación hacia el gozo en los versículos que vamos a ver. Así que quiero que lo leamos. Esta vez nos vamos a leer los versículos del capítulo 1, de los versículos 12 al 18. Y les invito a que lo leamos juntos. Yo lo tengo aquí en pantalla. Usted también lo puede leer en su casa, en su Biblia, pero dice así, en el nombre del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atrevieron mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Ese es el texto, hermanos, que tenemos esta semana. Y por favor me gustaría ayudar, o me gustaría que pudieran ustedes pensar en su casa y hablar con sus hijos, y hablar con sus familias, con sus esposas. También con algún conocido, con alguien que esté acercándose a la palabra del Señor y que ustedes quieran de alguna manera influenciar su forma de pensar. Porque Pablo básicamente, el texto es muy simple. Pablo en esta carta, recuerden ustedes que esta carta se produce como una respuesta al cariño de la iglesia hacia Pablo en su situación de cárcel. ¿Qué podía haber hecho Pablo? Lo más probable, y esto lo dicen muchos comentaristas, es que lo lógico de una carta de respuesta, de una expresión de cariño, fuera que la persona expresara o que la persona contara su situación. Es decir, que Pablo contara, por ejemplo, los detalles de lo que estaba sufriendo en la cárcel, cómo estaba siendo aproblemado, pero también cómo estaba siendo guardado por el Señor, pero que en verdad la carta hubiera tenido que ver con cómo Pablo estaba viviendo y cómo Pablo reconocía o daba gracias a la iglesia por la expresión de cariño que habían tenido hacia él. Es decir, lo que quiero decir es que esta carta, si fuera humana, lo que debíamos haber esperado es que esta carta hubiera sido una respuesta de Pablo a la iglesia diciéndole: gracias, hermanos, por el cariño. Yo sé que ustedes lo hacen para el Señor, pero les cuento cómo yo estoy en la cárcel, esto me está pasando, esto estamos viviendo, esto estamos haciendo. Pero lo que vemos en este pasaje no es eso. Y eso quiero que piensen, que de alguna manera Pablo aquí está en medio de dos cosas. Está en medio de sus circunstancias, y por eso le pusimos el título, ¿no es cierto?, de las circunstancias. Está viviendo sus circunstancias de cárcel. Está enfrentando también las presiones de las circunstancias, ¿no es cierto?, de sus presiones de cárcel, pero también está experimentando de alguna manera las motivaciones que otras personas están teniendo en el Evangelio. Y vamos a notar algunas cosas bien particulares acerca de eso. Entonces básicamente el texto nos está mostrando dos cosas: circunstancias, motivaciones de personas y cómo Pablo interpreta esto al punto de llegar a la conclusión de que para él eso es gozo. Y esto yo creo que nos debe golpear a nosotros, porque nosotros tenemos esta intención, ¿no es cierto? Y debiéramos conversarlo con nuestros hijos, cómo es que nosotros experimentamos nuestros sufrimientos. El sufrimiento en Pablo, y esto para que vayan ustedes viendo algunas cosas, que probablemente el sufrimiento en Pablo tiene origen, como lo está viendo, tiene origen en sus esfuerzos por cumplir el propósito de Cristo. Pablo no está sufriendo simplemente porque alguien le tiene mala, no está sufriendo incluso si por ser cristiano, no está sufriendo incluso por ser cristiano. Pablo está sufriendo porque él, o está encarcelado,
porque él lo que está haciendo, la razón por la que lo pusieron en la cárcel, no es simplemente porque se declaró cristiano, no. Es porque él, además de declararse cristiano, él está empujando a que el reino de Dios avance. Él está haciendo cosas para que la iglesia crezca. Él está tomando actividad, haciendo acciones para que el evangelio se extienda. Y por eso lo encarcelaron. No es un cristiano pasivo, no es un cristiano que no está haciendo nada, no es un cristiano que simplemente quiso reconocer el evangelio en su vida y dice, bueno, yo soy cristiano ahora y ahora sufro porque en verdad, no sé, no, soy cristiano y no hay colegios cristianos. No está sufriendo por eso. Pablo está sufriendo porque además de ser cristiano, él está avanzando el reino. Y eso lo metió en problemas. Ahora, el gozo de él es por eso, el gozo porque precisamente él está empujando el reino y lo meten en la cárcel. Y aquí es donde nosotros vemos que el gozo entonces de Pablo es que al hacer esto, él ve o vio, ¿no es cierto?, en esto, como dicen los primeros versículos, y ahí ustedes tienen el cuestionario que a propósito lo vamos a dejar colgado en el link en los comentarios de este video para que alguien, si es que no lo tiene, lo pueda descargar de ahí. Pero lo que vamos a ver es que en los primeros versículos Pablo no cuenta sus circunstancias, sino que más bien se remite a decirle a la iglesia qué es lo que ha provocado esto en favor del Evangelio. Y Pablo dice, miren, por yo haberme metido, voy a parafrasearlo, por haberme yo metido en estos problemas, por haberme yo involucrado en la causa de Cristo y me pusieron preso, pero esto redundó en que todo el pretorio y muchas personas más conocieran de Cristo, conocieran el Evangelio, conocieran mi caso. Ahí hay varias cosas que no quiero adelantarlas aquí, sino que quiero que las vean ustedes en el cuestionario, porque Pablo está diciendo más bien que lo que sucedió con él es que la causa de él, la causa de sus prisiones, la causa en términos judiciales, por decirlo de alguna manera, fue conocida por todos los que estaban ahí alrededor. Y la causa era conocida porque la causa era Cristo. Y entonces Pablo cuando le preguntaban probablemente, y esta es una suposición mía, cuando le preguntaban en la cárcel, pero tú eres romano, tú eres, digamos, un judío, eh, tienes todos los atributos para estar libre, ¿por qué estás aquí? Y Pablo empezaba entonces a explicar, yo estoy aquí por esto, estoy aquí por esto, estoy aquí por Cristo, estoy aquí porque predico al Nazareno, estoy aquí porque digo que él es Dios, digo que Él resucitó, digo que murió, pero resucitó para salvarnos de nuestros pecados, por esa razón. Y eso era predicación del Evangelio. Y entonces ahí entonces se da cuenta Pablo de que sus prisiones en verdad fueron una oportunidad para que el reino de Dios creciera. Y ahí está el asunto de que Pablo está viendo que su, su padecer es algo glorioso. Y eso nos muestra entonces dónde están puestas las motivaciones de Pablo, ¿no es cierto? ¿Dónde está puesto el gozo o las prioridades de Pablo? Muchas personas entonces conocieron la razón, porque en verdad Pablo está preso porque predica a Cristo. Y en medio de eso hay otra situación en este texto que son las motivaciones de otras personas. Aquí hay como una especie de paralelo, ¿no es cierto? Que dice, algunos predican por amor, otros por egoísmo y ambición, algunos en sinceridad y otros lo hacen en falsedad. Pero ambos, dice Pablo, predican a Cristo. Y esto es bien interesante porque uno podría pensar que entonces todo vale. ¿Cierto? Que los que lo hacen mal y los que lo hacen bien valen igual. Y en alguna medida sí, pero hay que tener cuidado, hermanos, cuando pensamos en eso. Porque no vaya a ser que nosotros pensemos que, bueno, da lo mismo si lo predican mal, lo predican bien, si lo predican con mentira, lo predican con engaño. No. Lo que Pablo está diciendo es de alguna manera a los creyentes que están afuera, a los filipenses, le está diciendo, miren, piensen en esto, Dios está obrando, así como en mis prisiones, está obrando en todo. Está obrando en todas circunstancias. Estos que están predicando acá, Pablo los reconoce como personas que están haciéndolo por egoísmo, por ambición, lo están haciendo, digamos, por falsedad, por poder, por decirlo en estos tiempos, por amor al dinero, por amor a la fama, por amor al prestigio. Pero Pablo no los está poniendo, por ejemplo, en la categoría donde puso a los judaizantes de los Gálatas. ¿Se acuerdan de los Gálatas?
a los judaizantes de los Gálatas que Pablo les decía a esos hombres que eran como lobos que estaban destruyendo, que estaban, digamos, de alguna manera haciendo rapiña de las personas de la iglesia. No, no está hablando de los judaizantes de Gálatas 1:6. Tampoco está hablando de los falsos que estaban en 2 de Corintios. Tampoco está hablando de esas personas que rechazaban el apostolado de Pablo. Aquí hay personas que simplemente no están de acuerdo con Pablo, están aprovechando que él está en la cárcel, están haciendo su ministerio a su pinta, están llevando el evangelio. Pablo no está haciendo esa división y entonces Pablo lo que hace es un llamado a descansar. Le dice, mira, probablemente lo están haciendo con una intención errada. Probablemente lo están haciendo por amor al dinero. Descansen. Porque dos cosas están pasando. Dios está en control y Él en algún minuto va a ecualizar todo eso. Y lo segundo, que es tan importante o más importante incluso, de si ellos tienen más fama que yo en este minuto, de si a ellos les va mejor que a mí, si ellos son más astutos que nosotros, es que Cristo está siendo predicado. Y de nuevo, hermanos, ¿sabes lo que está pasando aquí? Que Pablo nos pone la prioridad del Evangelio, incluso en un nivel donde nosotros quisiéramos ser más puristas. Quisiéramos decir, no, no lo vamos a hacer así porque en verdad esto no huele feo. Pablo está poniendo la prioridad del Evangelio en un lugar, en una posición donde en verdad nosotros debemos pensar que debemos descansar, porque lo que tiene que producirse es que el reino de Dios avance. Así que pareciera ser que ser iglesia, hermanos, ser iglesia es más importante que la incomodidad de Pablo. Es decir, que la iglesia avance o que la iglesia tenga tenga este sentido de que avance el ministerio del Evangelio es más importante que la incomodidad misma de Pablo. Y nosotros a veces también estamos en estas situaciones difíciles. Y eso me gustaría que ahora pudieran darles 2 o 3 cosas para que ustedes pudieran pensar con su familia. Nosotros a veces también pasamos por situaciones difíciles, incomodidades, situaciones complejas. Eh, y lo que debiéramos pensar a la luz de esto es cómo Dios puede usar esas incomodidades y sufrimientos personales para que el Evangelio avance. Por ejemplo, cuando en verdad, en vez de personas tener que aliviar nuestro dolor, aliviar nuestra carga, en verdad nos ponen más carga. Cuando debieran ser personas que debieran estar ayudando y ponen cargas o ponen tropiezos al Evangelio en vez de estar ayudando. ¿Cómo debiéramos reaccionar? ¿Los cortamos? ¿Los sacamos de nuestro círculo? ¿Son hermanos, pero son hermanos que en verdad a veces son más tropiezos? ¿Qué hacemos con ellos? Como cuando alguien de repente se aprovecha de las circunstancias y se aprovecha de nosotros. O se aprovecha o se aprovecha de alguna persona en la iglesia. ¿Cómo hacemos frente a eso? Yo creo que Pablo nos está invitando a descansar. Y debiéramos preguntarnos, hacer como una especie de lógica, ¿no es cierto? ¿El Evangelio está avanzando? Si es sí, entonces deberíamos, como Pablo, gozarnos. Ahora, si el Evangelio no está avanzando, entonces debemos tomar otro tipo de acciones. Y esto ahora piensen y voy a ya a cerrar, pero me gustaría que pensaran acerca de esto de las circunstancias, las motivaciones y el gozo. Pero pensaran junto con su familia, por ejemplo, en cómo sufrió Pablo y estos ejemplos nos pueden servir a nosotros. Necesitamos ejemplos de personas así que sufran y que sufran piadosamente y que nos ayuden a ver, a pensar, a actuar como creyentes para poder sufrir la causa de Cristo. Creo que la segunda manera en que podemos ver esto es que debemos ver que Dios actúa. Y actúa de dos formas. Actúa a pesar de nosotros, pero también a través de nosotros. Y esto creo que es importante y es relevante que lo meditemos. Cuando nosotros vivimos, ¿no es cierto? Cuando estamos viviendo como creyentes honestamente, debemos comprender que Dios actúa a pesar de nosotros. A veces nosotros somos insuficientes, a veces nosotros no queremos y Dios actúa a pesar de nosotros. Nosotros no somos del todo fieles y Dios es misericordioso igual. Dios de alguna manera es fiel a sus promesas y lo hace a pesar de nosotros, pero también actúa a través de nosotros.
Por ejemplo, les doy casos así como prácticos para que piensen. Te rechazaron en un trabajo, injustamente. Bueno, como sea. Te rechazaron en alguna posibilidad que tenías de crecimiento. ¿Cómo estás padeciendo eso? ¿Estás, digamos, culpando a alguien? ¿O vas a usar ese sufrimiento para que cuando otros te vean en esa frustración, digan, en ese corazón habita Cristo? Y ahora lo tercero es que probablemente debiéramos pensar, ¿dónde está el objeto de nuestro gozo? Y creo que esto va a ser terrible para algunos de nosotros porque nos va a mostrar que en verdad nuestro gozo está puesto en el mundo y no en Dios. Y la única salida para eso es pedir misericordia al Señor. Nos vamos a dar cuenta de que en verdad algunos de nosotros nos vamos a decir, "Sí, yo estoy lejos de eso, no, pastor, yo ni siquiera estoy pensando si el Evangelio avanza o no, estoy pensando si me alcanza para la casa, estoy pensando si me alcanza para cambiar el auto, estoy pensando si me alcanza para matricular a mi niño al colegio, estoy pensando si me alcanza para el comedor o para cualquier otra cosa, pero yo no estoy pensando si el Evangelio es predicado, si más se convierten, si podemos tener más digamos, posiciones de poder predicar el Evangelio en nuestra ciudad, si podemos extender nuestras redes de alcance hacia los necesitados. No estoy pensando en eso, estoy pensando en mí. ¿Dónde están las motivaciones de nuestro gozo? ¿Por qué nos gozamos? Esa es una pregunta profunda. Que debieran hacérsela a sus hijos, debieran hacérsela a ustedes mismos, debieran hacérsela a su esposa. ¿Por qué te gozas? Porque el objeto de Pablo, de su gozo, no está en su condición personal, ni tampoco está en las motivaciones del resto. Pablo vive feliz, vive libre. Dice, yo estoy preso, el Evangelio está libre, el Evangelio sigue siendo predicado. ¿Cómo se los demuestro? Se los demuestro de la siguiente manera. Yo estoy preso, pero todo el pretorio conoció de Cristo. Yo estoy preso, pero afuera hay gente que se motivó con mis prisiones y está predicando. Y da lo mismo por ahora. Ya el Señor lo arreglará, pero da lo mismo. Pero por favor vean, el Evangelio está creciendo. Hermanos de la primera iglesia de Concepción, ¿estamos nosotros ahí? Es decir, iglesia amada, ¿estamos nosotros ahí puestos? Pablo no respondió pensando en los detalles de su encarcelamiento. Respondió pensando en la gloria de Dios. Y creo que eso es algo que nosotros debemos hacer también y considerar. Así que les dejo, hermanos, ahí algunas cosas, ¿no es cierto?, para que podamos pensar en esto de Filipenses, del gozo, de Pablo, de las circunstancias, de las motivaciones de nuestro entorno y cómo nosotros producimos gozo a partir de ello. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en alguna otra actividad y en algún otro servicio de nuestra iglesia, Primera de Concepción. Señor les bendiga.